Bueno, esta es la presentación de nuestro equipo y que está conformado por Jesús Evodio del Ángel de la Cruz, Celso Hernández, Vanessa Rubí García del Ángel y Fortunato Hernández Ortiz. A continuación, pues nosotros presentaremos un video en el que nuestro equipo mostrará paso a paso la construcción del analizador sintáctico. Y pues bien, comencemos. Aquí se nos proporcionó esta gramática. Tenemos estas producciones y veremos cómo ir realizando la construcción de este analizador sintáctico. Y bien, lo primero, una vez teniendo ya esta que sería nuestra gramática, realizaremos el cálculo de los primeros. Ahí tendríamos lo que vendría siendo nuestro cálculo de los primeros. Y bien, aquí cómo nosotros determinamos los primeros. Pues bien, en cada una de nuestras producciones nosotros iremos identificando los símbolos que son terminales y que están al principio. O sea, por eso se llama el cálculo de los primeros. Aquí en nuestra primera producción tendríamos lo que sería S, que nos produce a I, C, A mayúscula, D, F y B. Y bien, pues aquí pondríamos cálculo de los primeros. Tenemos a lo que sería primero de S, sería pues igual a I. Ese vendría siendo pues nuestro primero y hasta ahí quedaría. Acá, como vemos, tenemos dos producciones en B y calcularemos ahí también nuestro primero. Tendremos lo que sería primero de B, lo cual sería igual a, aquí tendríamos, observamos nuestro primero, que sería A y que sería B. Entonces lo pondremos de la siguiente forma. Primero, que sería A, tenemos una diagonal, y primero de B. Y aquí ya tendríamos los primeros de B ya calculados. Así sucesivamente iremos haciendo con las demás. Ahora veremos otro caso un poco diferente. Aquí nos pide calcular el primero de la producción A y calcular su primero. Sin embargo, notamos que aquí tenemos un símbolo que es un símbolo no terminal. Y lo que nosotros estamos buscando son los símbolos terminales que estén en primero. Así que pues vemos que nuestra producción nos manda a una producción en C. Así que buscamos A, C. Y como observamos, aquí tenemos a nuestra C. Igual, observamos que aquí sí tenemos un primero, un símbolo que sería un símbolo terminal. Tenemos a N. Así que para el cálculo del primero de en este caso A, de primero de A, tendríamos inicialmente a N. Así que lo anotamos. Tendríamos a N. Después vemos que tenemos, aquí nos mandó a la producción C.
observamos que tenemos pues a nuestra C y nos produce a E mayúscula, el cual igual no es un símbolo terminal. Así que vamos a esa producción de E y observamos que nos produce a M. Así que lo anotamos también. Igual ponemos una línea. Y anotamos a M. Ahí tendríamos otro primero. También podemos observar que nuestra producción E nos produce a I mayúscula. Así que tendremos que observar esa producción también. Y aquí podemos observar que E también nos produce a L. Así que lo anotamos. Aquí tendríamos pues la producción L, M y N de los símbolos terminales y serían el cálculo de nuestro primero de A. Pues así que cuando tengamos un símbolo no terminal, lo que haremos es ir a ese símbolo, bueno, a esa producción que nos está indicando, que en este caso fue C, y observamos todos los símbolos que puedan ser terminales, lo anotamos. Si no es así, pues observamos y vamos hacia él y calculamos su primero que sea un símbolo terminal. Y así haremos con los demás. Y bien, pues el cálculo de nuestros primeros quedaría de la siguiente manera, más o menos. Ya vimos cómo calcular al primero de A, el primero de D, pues lo tenemos aquí. Observamos en nuestra gramática, tenemos a primero de D como E, F, G, H, J y K. Y lo anotamos, estos serían nuestros primeros. El primero de C. Primero de C pues sería, observamos acá, tenemos a N la anotamos y vemos que C también nos produce a E. Así que observamos que en E tenemos a un símbolo terminal M y al símbolo terminal L. Así que los anotamos y quedaría de esta forma. Y el primero de E nos quedaría así. Observamos que E pues nos produce a L minúscula y a M minúscula, que serían nuestros símbolos terminales y los anotamos. En este caso sería pues nuestros primeros de E. F, los primeros de F serían, aquí los tenemos. Vemos que F nos produce a G y G nos produce a S, que tenemos un símbolo terminal I, y a H, que H pues nos produce a N, que sería nuestro primero. Aquí los ponemos y por eso nos queda I y N. Y el primero de H sería simplemente N. Y aquí tendríamos calculado ya nuestros primeros. Y bien, una vez que ya tenemos terminado el cálculo de los primeros, pasamos a el cálculo de los siguientes. Para el cálculo de los siguientes, tenemos que aplicar unas reglas hasta que ya no podamos añadir más elementos a ningún conjunto del siguiente. Tenemos tres reglas, las cuales son estas.
Bien, ahora sí, comenzaremos a obtener los siguientes de cada una de estas producciones. Para empezar, pues debemos de poner en siguiente de S, y cuando es S el símbolo inicial de nuestra gramática, aquí la tenemos, ese es el símbolo inicial de nuestra gramática, y pues el símbolo de dólar que colocaremos es el delimitador derecho de la entrada que vamos a recorrer. Y bien, pues lo primero que haremos será colocar, ponemos siguiente de S, y ponemos aquí nuestro siguiente de S. Nos dice como primer paso colocaremos el símbolo de dólar. Y seguimos observando pues nuestra gramática. Nos dice, si existe una producción de tipo A que me produce A alfa B beta, así que buscamos, aquí nosotros buscaremos lo que serían nuestro símbolo no terminal de nuestra producción, que nuestra producción es S, nuestro siguiente de S. Observamos en la gramática si a la derecha de nuestras producciones, o sea de este lado de la flecha, tenemos a el siguiente de esa, que en este caso es S. Y bien, observamos, aquí podemos notar que nos dice que G nos produce a S. Entonces aquí tendríamos que G nos produce a S, y observamos nuestras reglas. El punto 2 no sería, ya que no tenemos, bueno, aquí vamos a anotar las formas que tenemos. A que nos produce A alfa B beta, y A que nos produce A alfa B. Aquí en el punto 2 y en el punto 3 son similares a esta. Sin embargo, en una no nos contiene el símbolo de nuestra cadena vacía. Y en el punto 3 sí debe de contener el símbolo de nuestra cadena vacía. Entonces, observaremos aquí nuestra producción y podemos notar que esta no es, así que tomaremos que A que nos produce alfa B. ¿Y qué nos dice? Bien, pues nos dice esta regla que si una producción de tipo A que nos produce a alfa B, donde primero de beta contiene o deriva en epsilon, eso sería para el caso del otro, pero acá dice todo lo que esté en siguiente de A se añade a siguiente de B. ¿Y quién es siguiente de A? Entonces siguiente de A es G, se añadirá a siguiente de B. ¿Quién es B? Pues nuestra S. Entonces aquí añadiremos algo. ¿Y qué es ese algo? Pues, ¿quién es siguiente de G? G aún no lo tenemos calculado. Así que aquí lo tenemos, no lo tenemos calculado.
Así que calculamos ahora siguiente de G. ¿Cómo calculamos siguiente de G? Pues siguiente de G lo calcularemos de la siguiente forma. Aquí entonces iremos a calcular siguiente de G. Que tendremos aquí a nuestra F que nos produce a G o F o F'. Y bien, otra vez verificamos. Podemos notar que aquí pues tiene una estructura parecida a esta. Así que anotaremos A que nos produce a alfa, B, beta. Y bien, nos dice aquí tomaremos pues nuestra regla número 2 que dice si existe una producción A que produce a alfa, b, beta, entonces todo lo que esté primero de beta excepto epsilon se añade a siguiente de b. ¿Por qué? Porque pues no tenemos una cadena vacía, así que pues nosotros nos dice que todo lo que esté en primero de beta. ¿Y quién es beta? Pues es nuestra O. Como es un no terminal y este es un símbolo el cual es un terminal, pues simplemente lo añadiremos a nuestro cálculo de nuestro siguiente DS. Así que tendríamos aquí a la O. Y esto sería pues toda nuestro cálculo de siguiente DS. Bien, aquí lo tenemos. Remarcamos un poco. Y bien, ese fue pues nuestro cálculo de siguiente DS. Como ya no tenemos pues nada más, otra S ya no tenemos. Entonces procedemos a hacer el cálculo de siguiente de B. Siguiente de B. Esto es igual a hacemos nuestra llave y realizamos pues nuestro cálculo. Igual vamos a observar en nuestra gramática en donde tenemos a una B contenida del lado derecho. Muy bien, pues buscamos y acá podemos observar que tenemos este lado nuestra gramática, tenemos a B de este lado. Entonces aquí pondremos lo de nuestros cálculos. S que nos produce ahí, C, A, D, F, FB. Y bien, aquí observamos igual, tenemos a nuestra B, y a nuestra A que nos produce a alfa, alfa B. Podemos observar, tenemos a nuestro alfa y a nuestra B. ¿Y qué nos dice nuestra regla? Pues nuestra regla dice, si existe una producción de tipo A que nos produce alfa B, entonces todo lo que esté en siguiente de A se añadirá a siguiente de B. ¿Y quién es nuestro siguiente de A? Pues ese. ¿Y quién es ese? Todo lo que está en siguiente de A, que en este caso es S, se añadirá a siguiente de B, que en este caso pues es B. Entonces añadimos aquí nuestro símbolo de dólar y el 0.
Ese sería el cálculo de nuestro siguiente dB. Y bien, pues ya no tenemos otro más calculado aquí dB. Así que lo que haremos pues será pasar con el siguiente cálculo, que es nuestro siguiente dA. Bien, aquí lo tenemos, siguiente dA, que es igual, ahí lo tenemos. Bien, pues pasa lo mismo. Vamos a observar en nuestra gramática, en donde tenemos nuestro lado derecho a esa A. Y bien, podemos observar que el único lugar donde tenemos a es aquí. Entonces tendríamos otra vez nuestra gramática de S, que nos produce a I, C, A, O, F, B. Bien. A, D, F, B. Bien, aquí observamos igual. Tenemos a nuestra B y a nuestra A, que nos produce. Aquí pronto tomaríamos pronto a nosotros como alfa, B y beta. ¿Y qué nos dice esa regla? Nos dice A, que nos produce pues aquí nos dice A, que nos produce a alfa, B, beta. Entonces todo lo que esté en primero de beta se añadirá a siguiente de B. Y bien, entonces como aquí tenemos a que nos produce alfa, B, beta, y como beta es un símbolo terminal, lo añadimos a nuestro siguiente de A. Entonces sería nuestro siguiente de A, tendríamos a lo que sería D. Y la cual pues sería nuestra regla del número 2. Entonces, que dice, todo lo que esté en primero de beta se añade a siguiente de B. ¿Y quién es B? Pues en este caso es nuestra A, sería la A. Y bien, ahí tenemos ya nuestro A, siguiente de A calculado. Pasamos con el cálculo del siguiente de D. Aquí le ponemos siguiente de D. Esto sería igual a y observamos de nuevo. Acá pues vemos a dónde tenemos alguna D del lado derecho de nuestras producciones. Entonces observamos en nuestra gramática donde tenemos a la D en el lado derecho y observamos que la tenemos aquí en A, que nos produce a C de C, C de C. Observamos la forma que tiene aquí, forma. ¿Cuál de estas dos formas tiene? Pues entonces podemos ver que tiene la siguiente forma: A, que nos produce a alfa, B
beta, alfa, b, beta. ¿Y qué nos dice nuestra regla? Como no tenemos ningún símbolo, pues, que derive en epsilon, en una cadena vacía, entonces ocuparemos nosotros la regla 2, que nos dice que toda producción de tipo A que nos produce alfa, b, beta, entonces lo que esté en primero de beta se añadirá a siguiente de B. ¿Y quién es B? Pues nuestra B sería D. ¿Y quién es beta? Es C. Nos dice que añadiremos lo que esté en primero de beta a B, que en nuestro caso es D. ¿Qué tenemos entonces nosotros en primero de C? En primeros de C podemos observar que tenemos L, N, L, N, M y L. Entonces será lo que añadiremos aquí. Lo pondremos en el orden. Tendremos aquí lo vamos a ordenar de una manera diferente, que sería L, L, N y M. Tendremos a L, N y M. Y bien, pues este sería nuestro cálculo del siguiente de D. Ahora procederemos al cálculo del siguiente de C. Siguiente de C es igual a y pues bien, para realizar este cálculo, entonces lo que hacemos es observar a dónde tenemos a una C del lado derecho de nuestras producciones. Observamos y otra vez notamos que el único lugar donde tenemos a una C del lado derecho es esta parte. Entonces volvemos a tomar este A que nos produce a CDC, pero ahora nuestra B será la C. Entonces pondremos aquí, esta es nuestra forma del anterior, pero aquí pondremos otra vez A que nos produce a alfa, nos produce alfa, B, beta. ¿Y qué nos dice nuestra regla? Pues entonces que todo lo que esté en primero de beta se lo añadiremos al siguiente de B. ¿Y que tenemos en primero de beta? ¿Qué tenemos en primero de D? En primero de D podemos ver que tenemos a la E, la F, la G, la H, la J y la K. Entonces eso lo añadiremos. Entonces nuestro cálculo de siguiente de C quedaría de la siguiente forma. Siguiente de C es E, F, G, H, J y K. Ya quedaría calculado nuestro siguiente de C. Pasamos con el cálculo de siguiente de lo cual sería igual. Observamos donde tenemos a una E a la derecha de nuestras producciones. Y pues bien, podemos notar que el único lugar donde tenemos a nuestro E en la derecha es esta parte.
Entonces tendríamos a E que nos produce, C que nos produce a E, C que nos produce a E. Y bien, tendríamos entonces la siguiente forma: A que nos produce a alfa B. Y cuando tenemos pues algo similar a esto, nuestra regla nos dice que lo que esté en primero de beta se añade a siguiente de B. Digo, lo que esté en siguiente de A, lo que esté en siguiente de A se añade al siguiente de B. Es lo que nos dice nuestra regla 3 en esta forma. Entonces, ¿qué tenemos en siguiente de A? Siguiente de A nos dice que es C. Se va a añadir a siguiente de B, que sería E. Lo que esté en siguiente de A. Y si notamos, pues nosotros ya tenemos calculado lo que vendría siendo siguiente de B. Siguiente de A se añadirá a siguiente de B. Entonces tendríamos aquí también a la E, la F, la G, la H, la J y la K. Pero si observamos también, C nos produce, ¿a dónde tenemos a E? Bien, ya calculamos esto y pasamos lo que tiene siguiente de A a siguiente de B. Y bien, hasta ahí pues ya hemos hecho esos cálculos. Ahora observamos si del lado derecho todavía tenemos alguna E mayúscula. Y sí, podemos observar que aquí tenemos H que nos produce NP E mayúscula. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser el cálculo de esa H que nos produce a NP E. Entonces tendría la siguiente forma: A que nos produce a alfa B. ¿Y qué nos dice nuestra regla? Lo que esté en siguiente de A se añadirá a siguiente de B. ¿Y quién es A? Pues es H. Sin embargo, pues a H todavía no lo tenemos calculado, así que no podemos añadir el siguiente de H. Buscamos entonces a H de este lado. ¿Y quién es el siguiente de H? Pues aún no lo tenemos calculado. Así que pondremos aquí G que nos produce a H. H. Y tiene la misma forma. Nos dice que A que nos produce a alfa B. ¿Y quién es A? Pues es nuestra G. Sin embargo, tampoco la tenemos calculada aún. Así que buscamos del lado derecho donde tengamos a una G. Y podemos observar que el único lugar donde la tenemos es aquí. Así que vamos a calcular al siguiente de F. Aquí que nos produce para encontrar el valor que nos hace falta en siguiente de E. Y podemos observar que tiene G que nos produce a F'. Entonces, siguiente de de F, sería A que nos produce a G, que vendría siendo nuestra B, y beta. Entonces aquí tendríamos a alfa B, beta.
¿Y qué nos dice esa regla? Que sería la número 2. Entonces, si tenemos esta forma, nos dice que lo que esté primero de beta se añadirá a siguiente de b. ¿Y quién es siguiente de b? Pues es g. Entonces, pues se añadirá la o. Entonces sería esto igual a la o. Y como nos los viene pidiendo desde h para el cálculo de siguiente de e, que aquí lo tenemos, entonces lo que añadiríamos acá sería a o. Y así quedaría el cálculo de nuestro siguiente de e. Después lo que viene es el cálculo del siguiente de f. Siguiente de f. Y esto sería igual. Buscamos del lado derecho donde nosotros pues tengamos a la f contenida en nuestra gramática. Observando pues nuestra gramática, aquí podemos ver que contiene una f, así que pues haremos el cálculo de ello. Y bien, pues procedemos a hacer nuestra operación, que quedaría de la siguiente forma. S que nos produce a I, C, A, D, F y B. Nos quedaría de la siguiente forma: alfa que nos produce a B, beta. A que nos produce a alfa, B, beta. ¿Y qué nos dice cuando tenemos algo como lo siguiente? Entonces nos dice que lo que esté en primero de beta se añadirá a siguiente de B. ¿Y quién es primero de beta? Es B. Vemos en nuestros primeros y podemos observar que lo que tenemos en primero de B es a A y a B. Así que es lo que nosotros añadiremos en el siguiente de F. Tenemos a A y tenemos a B. Acá observamos y tenemos a otro. Y pues sí, podemos ver que tenemos a otra F mayúscula. Y cumple con la misma forma, alfa, B, beta. Y nos dice pues la regla que lo que esté en primero de beta lo añadiremos a A. Entonces, como vemos que es un símbolo terminal y ya lo tenemos añadido, pues ya no hace falta añadirlo. Así que sería hasta aquí nuestro siguiente df. Esto quedaría así. Y lo que tenemos que calcular ahora es siguiente de f'. Siguiente de f'. Esto es igual a... Al igual, pues ahora observamos a dónde tenemos alguna f' del lado derecho de nuestras producciones. ¿Y a dónde la tenemos? Pues aquí la tenemos. ¿Y qué nos dice? Nos dice que f nos produce a g o f o f'. Observando nuestras formas, podemos ver que aquí tenemos a nuestra b y
esto sería nuestro alfa. A que nos produce a alfa B. Cuando tenemos una producción de esta forma, observamos nuestras reglas y en la 3 es la que nos dice, esta sería la regla 3, y nos dice que lo que esté en siguiente de A se añadirá a siguiente de B, y quien es siguiente de A pues sería siguiente de F. Lo que tenemos en siguiente de F se añade a siguiente de B, o sea, lo que tenemos en siguiente de F se añadirá a siguiente de F'. Así que lo añadimos A y B. Y pues ya no tenemos otra F' del lado derecho. Así que nuestro siguiente quedaría hasta aquí. Listo, ya tenemos el cálculo de este siguiente. Vamos con el cálculo del siguiente de G. Ponemos aquí siguiente de G siguiente de G. Esto sería igual a... Observamos nuevamente nuestra gramática, a donde tenemos a una G del lado derecho de nuestras producciones. Observamos que el único lugar donde tenemos una G del lado derecho es en esta parte. Así que pues haremos lo mismo. Ya lo tenemos aquí, pero volvamos a copiarlo para este cálculo de siguiente de G, porque este fue para el cálculo de nuestro siguiente, pero de F'. Así que copiamos F que nos produce a G o F'. Y vemos ahora G sería nuestra B. Y esta sería nuestra beta. F que nos produce a alfa B beta. ¿Y qué nos dice nuestra regla? Pues bien, cuando tenemos esta forma, nos dice que lo que nosotros tengamos en primero de beta, excepto epsilon, que es la cadena vacía, se añade a siguiente de B. ¿Y quién es nuestra B? Pues es G. Y nuestra beta sería la O. Como es un símbolo terminal, simplemente lo añadimos y así quedaría. Ya no tenemos otra G del lado derecho. Y quedaría pues simplemente la O. En el cálculo para el siguiente de nuestra H, observamos donde tenemos a pues otra H del lado derecho de nuestras producciones. Podemos ver que tenemos aquí, nos dice G que nos produce a H. Esto tiene una forma de la A que nos produce a alfa B. Y bien, esta sería nuestra regla número 3, nuestra forma de la regla número 3. Entonces nos dice que todo lo que esté en siguiente de A se añade a siguiente de B. ¿Y quién es nuestro siguiente de A? Pues nuestro siguiente de A es G, así que ya lo tenemos aquí calculado. Lo añadiremos a siguiente de B, que en este caso es H. Y pues lo añadimos. Tendríamos a la O. Y listo. Ahí queda añadido. Hasta aquí ya hemos calculado todos nuestros siguientes. Así que tenemos ya en esta parte, hasta esta parte del video ya hemos realizado el cálculo de los primeros y de los siguientes tomando en cuenta nuestra gramática.